tenemos la presentación del profesor Juan Carlos Quintero Vélez, es el profesor nuevo vinculado al grupo en el concurso de méritos del año pasado. Entonces, Juan Carlos, si quieres adelante, si quieres una pequeña presentación tuya para gente que de pronto todavía no te conozca bien, y adelante con este tema, y pues esperemos que sea del interés de todos. Por el chat les compartí un enlace para que por favor registren su asistencia, eso es muy importante para nosotros. Bueno, adelante, profe Juan Carlos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Una pequeña presentación sería, pues tengo dos pregrados, uno en zootecnia y el otro en medicina veterinaria. Tengo una maestría en ciencias animales con énfasis en zoonosis emergentes y reemergentes y un doctorado en epidemiología con énfasis en enfermedades infecciosas. Pues realmente a través de mi formación me ha gustado enfocarme en el estudio de enfermedades emergentes y reemergentes, como va a ser este caso. Entonces esto es un estudio que se publicó, se realizó previo a la actual epidemia que está sufriendo el mundo a lo largo de ancho y largo del mundo. Esto es un estudio que se presentó. Esto es un estudio que se publicó en la revista Emerging Infectious Disease, y esta revista generalmente publica trabajos donde sean de enfermedades nuevas a lo largo del mundo y ancho, y este es el caso de la reemergencia que se ha presentado desde el 2017 al 2020, específicamente en áreas urbanizadas de Nigeria. Este es un grupo interdisciplinario conformado por varias instituciones, inclusive de Escocia, instituciones de Australia. Esta revista tiene un factor de impacto de más o menos 6.4. Vamos a abordar una parte bastante importante como para comprender de qué se trata esta enfermedad. Luego vamos a ver los métodos que el estudio realizó, algo de los resultados, la discusión y consideraciones finales. Para iniciar, la viruela pertenece a la familia Poxviridae, a la subfamilia Cordyceps, y allí se presentan varios géneros de virus. Los que nos interesan en este momento son los ortopoxvirus, que tiene aproximadamente 10 especies, entre las que se encuentran la viruela de la vaca. Recordemos que esta viruela de la vaca en el siglo XVIII fue la que generó posteriormente la vacuna contra la viruela humana, que aquí la vemos como variola vaccinia, que inclusive pueden ser considerados como el mismo virus. Y aquí se encuentra el monkeypox virus. Este virus presenta una doble membrana. El genoma es una cadena doble de DNA y su replicación es específicamente en el citoplasma. Adicionalmente, este virus se ha, digamos, clasificado en dos clados muy importantes desde el punto de vista de filogenia. El clado del centro, que se le conoce como clado del centro de África, que es compuesto por detecciones del virus específicamente en el Congo, en la República Africana Central y en el sur de Sudán del Sur, perdón. La clada del oeste es específicamente detectada en varios países del occidente africano, entre los que se destacan Liberia, Camerún, Gabón, Nigeria y Costa de Marfil. Como breve historia de este virus se detectó por primera vez en un lugar inclusive un poco confuso, porque se detectó por primera vez en Dinamarca, y fue a raíz de la importación de monos a partir de laboratorios que trabajaban con monos como modelo animal, y allí se empezó a detectar este virus
un brote que se presentó en estos animales. Desde ahí viene el nombre de viruela del mono. Posteriormente, en el año 1970, se presentó el primer caso en un niño que pertenecía a una comunidad de la República Central del Congo, y allí específicamente este niño sufrió las lesiones características muy diferentes a las lesiones de la viruela, y que lo único que se conocía es que la familia estaba expuesta a fauna silvestre, cazaba, y específicamente este niño no estaba vacunado contra viruela. Posteriormente se empezaron a detectar ya casos en Liberia, en Sierra Leona, en Nigeria, y en toda la década de los 70 y los 80 empezó a conformarse la enfermedad como una especie de enfermedad endémica en diferentes países de África. Hasta en la década de los 2000, específicamente en el 2003, donde se presentó un brote en el estado de Texas, que lo sufrieron 47 personas, y esto se presentó a raíz de la importación de fauna silvestre a los Estados Unidos. De aquí se empezó a indagar y a empezar a investigar sobre los potenciales hospederos amplificadores de este virus. En este sentido, se ha reconocido algunas especies de ardillas, en este caso esta especie del género Funiciurus, que es perteneciente a un género que habita varias regiones de África. Posteriormente se ha reconocido en estos roedores, este roedor específicamente también es de África y se usa mucho como mascota. Y también se ha reconocido en algunos primates, en este caso los Ceroceus atis, y como su nombre lo indica, esta viruela afecta a otros monos. Sin embargo, cada vez más se está reconociendo que los monos pueden ser inclusive individuos susceptibles. Entonces el ciclo es compuesto por un ciclo que se puede presentar entre algunas ardillas, un ciclo entre estas especies, lo mismo entre los roedores, entre los primates, y el humano cuando entra en contacto con estos ciclos es que puede adquirir la infección y posteriormente la enfermedad. También se puede presentar una transmisión humano-humano, como vamos a ver ahora. En este sentido también se ha indagado el potencial rol que tienen los insectos y no se ha encontrado mucha importancia. ¿Cómo es la patogenia? Cuando se presenta la transmisión humano-humano, la transmisión puede ser aerógena, vía aerógena por un contacto estrecho. En este sentido, el virus puede ingresar por vía respiratoria, afectar los pulmones, posteriormente toma vía linfática y afecta los ganglios linfáticos, afecta nódulos, afecta órganos linfáticos, y allí se da una primera replicación viral. Luego de que se da esa primera replicación viral, se da una migración a piel, donde se empieza a presentar la sintomatología característica de esta enfermedad. Presenta un periodo de incubación de 5 a 21 días y una duración de los síntomas de 2 a 5 semanas. Pero ¿cómo son estos signos y síntomas clínicos? Se puede presentar fiebre y fatiga. Se dice que aproximadamente entre 2 y 3 días de aparecido la fiebre es que se empiezan a presentar las lesiones características de esta enfermedad, que pueden pasar por lesiones maculopapulares, por vesículas, pústulas, y posteriormente se presentan costras. Hay una cosa muy importante que se puede diferenciar con otras lesiones, con otras enfermedades que cursan con este tipo de lesiones, que esta enfermedad en el 90% de los casos cursa con linfadenopatía. Asimismo, pueden presentarse el tipo de lesiones tanto en plantas de los pies como en las palmas. Aquí vemos cómo se presenta ya en los estadios finales de las lesiones las costras. Hay una cosa importante a tener en cuenta, que durante el periodo en que duran los signos clínicos, las personas son fuente de infección a otras personas susceptibles.
Inclusive se han descrito microabscesos en piel, y esto es uno de los casos que se ha descrito en Inglaterra específicamente. ¿Cómo ha sido la epidemiología a lo largo del tiempo? En la década de los 70 se empezaron a detectar casos, como ya lo había informado, en la República Democrática del Congo, en Camerún, en Nigeria, en Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona. Posteriormente se dio un aumento significativo en la República Democrática del Congo ya en la década de los 80. Ya en la época de los 90 sigue presentando un aumento muy significativo en la República del Congo, y ya en la primera década de este siglo ya se empezó a presentar una expansión a otros países, en este caso los Estados Unidos. Y ya entre 2010 y 2019 ya se ha detectado en otros países como en el Reino Unido y en Israel. ¿Cómo ha sido la actual pandemia? Ya se ha detectado, además de los países de África Occidental y Central, se ha presentado en gran parte de países europeos, entre los que se destaca España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En Sudamérica ya se han confirmado casos en Argentina y en Guyana Francesa. ¿Cómo es la letalidad? Se ha reconocido que la letalidad es de mediana a baja, afectando, digamos, es mucho más letal en infantes, en menores de 5 años, y depende mucho de la clada que infecte y produzca la enfermedad. En este caso, la clada central de África Central presenta una mayor letalidad comparada con la clada de los virus de África Occidental. En este sentido, pues se considera que puede ser inclusive una enfermedad que curse con una letalidad en general baja. ¿Cuál ha sido el tratamiento utilizado en los casos clínicos, sobre todo en los casos clínicos que se han presentado por fuera de África? Se ha utilizado este antiviral, que es el brincocidofovir. Se ha utilizado en varios casos, inclusive en la actual epidemia, y también se ha utilizado este antiviral, que es el tecovirimat, que se ha utilizado sobre todo en mayores de 18 años, porque es contraindicado en menores de edad. ¿Cómo ha sido el diagnóstico? Generalmente el diagnóstico ha sido por métodos directos, específicamente el aislamiento del virus, la microscopía electrónica y la inmunohistoquímica. Asimismo, se ha detectado, se ha utilizado, digamos, métodos moleculares para la detección de algunos genes específicos de este virus. También se utilizan pruebas indirectas que lo que detectan es inmunoglobulinas de fase aguda de la enfermedad, como la inmunoglobulina M, o de fase tardía, como la inmunoglobulina G. También se han utilizado pruebas rápidas que lo que detectan son antígenos virales. Bueno, volviendo ya al tema del artículo que se realizó antes de esta epidemia, este artículo utilizó la vigilancia. En este caso es una vigilancia más pasiva que activa, que realiza el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria para la detección de estos casos de viruela del mono. Asimismo, se utilizó la Oficina Nacional de Estadística para mirar el crecimiento poblacional que había tenido la población entre 1970 a 2017. Finalmente, se utilizó el Banco Mundial de Datos para estimar las mortalidades que se habían presentado entre la década de los 70 a los años 2000. ¿Cuáles eran las hipótesis que ellos habían planteado? Ellos tenían dos hipótesis muy claras que lo querían abordar a partir de datos por conglomerados. Entonces, una de las principales hipótesis era: los residentes de las áreas afectadas aumentaron la exposición y la interacción con animales silvestres producto de la deforestación, del conflicto armado y la migración de la población.
La segunda hipótesis que tenía es que la inmunidad de rebaño, en este caso la inmunidad de rebaño específica contra la vacuna de la viruela, ha disminuido con el transcurso del tiempo desde que desaparecieron los programas de vacunación universal contra el virus de la viruela, que en Nigeria fue en 1970. En otros países inclusive estuvo hasta 10 años más. Se dice que los programas de vacunación en el mundo terminaron en 1980. ¿Cómo se construyó el modelo? El modelo asumió varios parámetros. El primer modelo, que era el modelo individual, que era para evaluar la inmunidad individual y cómo había decaído a lo largo del tiempo, utilizó o asumió que la vacuna de la viruela tenía una reacción cruzada de protección de un 85% contra el virus de la viruela del mono. Asimismo, los autores asumieron que se presentó desde 1970 una tasa de disminución anual de estos anticuerpos de 1.9% año. El modelo de la población asumió estos parámetros. Asumió, por ejemplo, que el 77% de la población en 1970, que fue cuando terminó el programa de vacunación contra viruela en Nigeria, estuvo expuesto a la vacuna. Asimismo, que el tamaño de la población vacunada disminuía con una tasa equivalente a la tasa de muerte anual. O sea, a medida que se presentaban mortalidades año por año, obviamente se iba disminuyendo el número de individuos expuestos a la vacuna. Y finalmente asumió que la cobertura de vacunación se presentó homogéneamente o uniformemente en todos los departamentos del país. También tuvo como, digamos, una ponderación en la población. Esta ponderación fue específica teniendo en cuenta la población del norte de Nigeria y del occidente de Nigeria. Por ejemplo, la población que se presentó en 1969, para ponderarla a la población de 1970, era aproximadamente de 6.8 millones. Y la del occidente de Nigeria era de 4.4 millones. Si ponderamos esto sería el 60% de la población y esto sería el 39% de la población. Asimismo, teniendo en cuenta la cobertura nacional, que era de 77% de personas vacunadas, ellos ponderaron aproximadamente para cada una de las regiones que el 88% de las personas del norte de Nigeria habían sido vacunados contra la viruela y el 60% del occidente de Nigeria había sido vacunado contra viruela. Ellos habían definido los casos, son definiciones estándares que inclusive se están trabajando hoy en día en la actual epidemia, y era como individuo sospechoso, es un individuo que presente todos los signos clínicos que les he venido mencionando y que presente inclusive las lesiones características de esta enfermedad. Como individuo probable, además de los signos clínicos, un individuo que inclusive se le confirme un nexo epidemiológico con un caso confirmado. Y finalmente, ellos definieron un caso confirmado, aquel individuo que presentaba signos y síntomas clínicos característicos de esta enfermedad y que presentara pruebas positivas, ya sea pruebas indirectas para la detección de inmunoglobulinas de fase aguda, detección de genes del virus o por un aislamiento viral. Ellos, para realizar diferentes análisis en este estudio, trabajaron fue con casos confirmados. Aquí vemos un ejemplo de lo que ellos trabajaron. Entonces ellos tenían diferentes estados en el país, diferentes
diferentes estados tenían el área de cada una de estos estados y tenían la población y cómo había sido el crecimiento para realizar, en este caso, el estudio de mapeo de los casos confirmados en este caso fue entre 2006 a 2016. Y aquí podemos ver en cada uno de los estados cuántos casos se habían confirmado, cuántos casos eran casos probables, casos sospechosos y cuántos de los estados no habían presentado casos. Esta es la misma información, pero ya con toda la información de los estados de Nigeria, y aquí podemos tener el promedio nacional del país. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Ellos hicieron, como ya les había informado, dos modelos, uno a nivel individual y otro a nivel colectivo, a nivel poblacional. Entonces, ¿qué encuentran? Cuando se inicia el programa de vacunación y cuando termina, ellos afirman que aproximadamente el 67-68% alcanzó una cobertura en la vacunación y que esa cobertura en la vacunación, pues obviamente la inmunidad de esa población que había sido expuesta a la vacuna empezaba a disminuir a lo largo del tiempo, con unos intervalos de confianza estimados del 95%. Entonces podemos ver que inclusive ya mínimo, digamos, con una confiabilidad del 95%, ya para el año 2000 se podría afirmar con una confiabilidad del 95% que probablemente ya había población susceptible o con títulos muy bajos o nulos de viruela, de la vacunación de viruela. Inclusive, esto coincide con algunos de los picos que se estaban presentando. Mire cómo se presentaba la casuística de viruela del mono a lo largo de los años y cómo al final empiezan a aumentarse los casos. Mire que a medida que van disminuyendo los individuos vacunados a lo largo del tiempo y empiezan a presentarse pues mayor población de individuos susceptibles, ellos concluyen que es cuando probablemente es que las personas están más a riesgo. Cuando vemos el modelo a nivel individual, vemos que la vacuna tiene una reacción cruzada contra el virus de la viruela del mono de aproximadamente un 85%. Pero esos niveles de anticuerpos en un individuo pueden ir disminuyendo a lo largo del tiempo, detectándose inclusive bajando hasta menos del 20%. En este caso, en ambos modelos se está demostrando que las personas cada vez más están siendo más susceptibles, o las poblaciones están siendo más susceptibles a infecciones o reinfecciones por cualquiera de estos virus de esta familia. Asimismo, ellos evaluaron la detección de los casos específicamente en todo el país, y ellos observan que en el sur del país es donde se están presentando mayor confirmación de casos, específicamente en estas regiones. Y estas regiones precisamente es la región inclusive que más ha crecido en población, que más población tiene en este momento. Y también son regiones que han sido, aquí en negro podemos ver las vías ferroviarias, inclusive las carreteras que se han construido para generar una mayor población o migraciones de personas a estas regiones. Entonces ellos ven una especie de asociación entre el número de personas, el crecimiento de personas que ha presentado esta región con la confirmación de casos. Y esto tiene que ver un poco con ese contacto que se está presentando interespecies. Ahorita vemos qué explican los autores. Entonces, esto de la disminución de la inmunidad
contra la viruela y el aumento de la detección de casos de virus del mono se ha venido describiendo a lo largo de los años, como lo podemos ver en este tipo de trabajos. Inclusive hay una revisión sistemática que es una revisión buena, donde empiezan a revisar los diferentes brotes que se han presentado en diferentes países y empiezan a describir cómo, digamos, como preguntas de investigación o como potenciales hipótesis para realizar estudios, que esta disminución en la inmunidad de la viruela puede estar afectando la presentación o la reemergencia de casos de viruela del mono. Entonces, ¿cómo sería ese aumento de contacto que se está presentando en esas regiones donde está aumentando la migración de personas, donde se está aumentando el cambio de uso de la tierra, donde se está aumentando la urbanización? Supongamos este primer gráfico. Las personas entran en contacto con ambientes silvestres y asimismo van a entrar en contacto con animales, en este caso primates silvestres. En este caso se puede dar un primer contacto y estas personas pueden estar entrando en riesgo de adquirir algún tipo de infección de origen zoonótico silvestre. Asimismo, se puede presentar lo siguiente, que los animales silvestres entren en contacto con esas áreas que están urbanizadas, porque se está rompiendo esa barrera y el ser humano por ese contacto el ser humano por esa afectación de las áreas es que está entrando en contacto con animales silvestres. Asimismo, se puede estar entrando en contacto en este caso, con diversas especies de primates. Y esto aumenta la probabilidad de contacto y de adquisición de enfermedades. Pero también se puede estar presentando lo siguiente, que animales silvestres, en este caso un dibujo de una hiena, estén entrando en contacto con animales domésticos. Entonces no se sabe muy bien qué están trayendo los animales silvestres a un ambiente domiciliario o qué se están llevando estos animales silvestres de un ambiente doméstico. Y le metemos potenciales vectores, ya la cosa se está complejizando más. Y finalmente, cuando ya estos ciclos se rompen, es que entramos en una alta probabilidad de adquirir enfermedades zoonóticas de origen silvestre, ya cuando inclusive estamos entrando en contacto con áreas urbanizadas y a partir de áreas silvestres. Aquí es donde ya, digamos, esas barreras se ven afectadas y aumentan mucho más los riesgos. Pero ¿cómo sería este problema? Este problema no es tan lineal. Inclusive estos autores de este trabajo que se publicó en el año 2017 en Nature, ellos hablan que esa diseminación de enfermedades depende de muchos factores, entre los que se destacan, por ejemplo, la distribución de animales silvestres y hospederos, la densidad que pueda presentar estos hospederos amplificadores, la prevalencia que puede existir de los patógenos en estos hospedadores. Además de esa prevalencia, que se empieza a presentar casos nuevos, que se mantengan en una región particular, que exista una diseminación o una liberación constante de los patógenos a animales susceptibles. En este caso, aquí es donde puede empezar a entrar en contacto el ser humano. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de contagio. Asimismo, para aquellos patógenos que se liberan en el medio ambiente, esos patógenos, cómo se diseminan y si sobreviven, ya sea en potenciales vectores, en el medio ambiente o en otros animales. Y finalmente, esto es lo que nos interesa a nosotros, cómo es esa exposición que se está presentando en las personas y finalmente, si esa exposición que se presenta en las personas o en alguna de las
personas ya rompe barreras, el sistema inmune, la piel, etcétera, etcétera. Y cómo se pueden presentar ya la diseminación de persona a persona o inclusive el aumento de casos susceptibles de enfermedad en una región particular. Pero ¿cómo es esto? Aquí vemos los mismos ítems que tienen los autores de este trabajo y tienen varios ejemplos. Por ejemplo, el virus de la rabia, Leptospira interrogans, E. coli, Toxoplasma gondii y el virus del ébola. Y vemos cómo son los cuellos de botella más importantes. Por ejemplo, de E. coli en animales. Poco se ha estudiado sobre la prevalencia de estos patógenos, de este patógeno en particular, que puede llevar a riesgos de diseminación de nuevas cepas de E. coli que afecten a las personas. Asimismo, lo que se sabe del ébola, por lo menos hasta el 2017, mire que del ébola se sabe muy poco. Solo se sabe que se ha detectado y que se ha detectado en muchas ocasiones o más frecuentemente en murciélagos. Sin embargo, esto no significa que sean los únicos que mantengan el virus en una región en particular. Inclusive se ha descrito también en otro tipo de mamíferos. Y obviamente aquí se sabe que después de que el ser humano entra en exposición, ya se sabe que esa diseminación persona a persona es muy clara y inclusive es el riesgo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se da? ¿Qué se sabe de la supervivencia de Leptospira interrogans, por lo menos las patógenas? Es muy poco lo que se sabe a partir de si sobreviven en ambientes particulares o no para ser fuente de infección de personas susceptibles. Cuando ellos discuten sobre los cambios geográficos, inclusive los cambios de uso de la tierra que específicamente ha sufrido el sur de Nigeria, ellos soportan estos hallazgos a partir de este trabajo, que es un trabajo del 2000, donde es un trabajo del 2018, donde ellos evalúan cómo ha sido el cambio del paisaje a lo largo de los años. Aquí podemos ver unas características donde se ve, por ejemplo, esto en verde oscuro, que estos son bosques, no digamos con cambios antrópicos. Aquí podemos ver otra región que es Ondo, Edo y Ebori, y vemos pues cómo los cambios del año 2000 al año 2016 hay un cambio significativo, entendiéndose que cada uno de estos colores, por ejemplo, el color amarillo son usos de la tierra para destino de agricultura o de producción animal. Asimismo, el verde más claro. Entonces podemos ver cómo ha cambiado ya estas regiones ya con usos de la tierra, con un cambio significativo prácticamente en 16 años. ¿Y qué es lo que aumenta estos cambios en estas regiones? Pues aumenta la probabilidad de interacción de la fauna silvestre con animales domésticos, inclusive con las personas. Y ellos concluyen que es muy probable que el aumento de los casos, por lo menos en Nigeria, se vea estos cambios o inclusive a la otra hipótesis que era la disminución de la inmunidad. ¿Qué se tiene como consideraciones finales? Es muy importante empezar a caracterizar cómo han sido el modo de transmisión específico de los casos que se han diagnosticado en el 2020. Ellos ya en el 2020 estaban caracterizando ciertos casos y si estos casos eran más de origen zoonótico o eran casos de transmisión persona a persona. Eso es muy importante y faltan inclusive estudios que aclaren este tipo de problemática. Asimismo, no se descarta la posibilidad de futuras mutaciones que puedan sufrir estos virus. Sin embargo, conocemos que los virus DNA tienen una tasa de mutación muchísimo más baja que los virus RNA como el mismo SARS-CoV-2. También radica en la importancia de realizar estudios epidemiológicos donde se evalúe inclusive la exposición, no
la búsqueda de casuística, de casos enfermos, sintomáticos, etcétera, sino de casos expuestos. ¿A qué se están exponiendo las personas? ¿Qué ocupación tienen? ¿Qué estatus de vacunación presentan? Sobre todo la edad y las comorbilidades que pueden presentar. Y finalmente, ¿qué papel va a jugar la vacunación, en este caso, de viruela en esta potencial pandemia, se podría decir, que se está presentando actualmente? Si definitivamente se va a tomar la decisión de revacunar a la población o definitivamente con medidas de contención de los casos y de las personas expuestas es suficiente para contener esta actual epidemia. Aquí les muestro el mapa del día de ayer, cómo se venían presentando los casos. Mire que allá se han confirmado, como les había dicho, se confirmaron en Argentina, se ha confirmado un caso, en Guyana Francesa se confirmó un caso, ya se confirmaron también casos en México y se ha venido presentando un aumento de los casos tanto en Estados Unidos como en Canadá. Los países más afectados han sido España y Reino Unido, seguido de Portugal. Ya también se está presentando esto es Qatar y donde fueron los Juegos Olímpicos, se me olvidó. En Australia ya también se han detectado casos y en gran parte de toda Europa ya se están detectando casos. La primera casuística, ahí como a modo de introducción, ya les queda para la revisión, se presentó en 4 personas en el Reino Unido y desde allí viene digamos, la información errónea de que esta enfermedad era transmitida por contacto sexual, porque precisamente el brote se presentó en homosexuales y se confirmó que uno de los casos había viajado específicamente a Nigeria y posteriormente por el contacto estrecho que tuvo con los demás compañeros, es muy probable que haya sido el modo de transmisión, ya sea aerógena o por contacto de lesión con, con piel o con abrasiones que puedan presentarse en la piel. Bueno, esto era lo que les tenía para hoy. No sé si tienen algún comentario, dudas, preguntas. No los escucho. El micrófono. Discúlpame, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Sí, ya los Qué escucho. pena, sí, muchas gracias por la presentación. Preguntaba yo que si sabes si la OMS ha hecho declaración al respecto de que esto sea ya una pandemia, ¿está declarada ya? No se ha declarado como pandemia. Estos Ya, son pero los, digamos que, ajá, el día de ayer se han detectado ya estos casos, pero es muy probable, si se sigue presentando esa expansión como se ha venido presentando en los últimos días, es probable que así sea. Vea que ya tocó Sudamérica y ya pues hay que empezar a mantener la guardia. Inclusive ya algunos países suramericanos han aumentado la alerta. Por ejemplo, el Perú ya pasó de alerta, ya tiene una alerta, creo que no estoy seguro si naranja o roja para la detección de este tipo de casos. Entonces, si se sigue presentando esta expansión, es muy probable que sí se haga. claro, técnicamente digamos que cumpliría con la definición de pandemia por lo que estás precisamente mostrando en el mapa, ¿cierto? Sí. Que están presentando casos simultáneamente en varios continentes, ¿cierto? Pues independientemente de la gravedad y todo lo que, pues todas las otras implicaciones. Muy bien, tenemos el espacio para preguntas, comentarios. Adelante, quienes quieran intervenir, por favor, pueden levantar la mano, pueden activar su micrófono y hablar. Adelante. Mejor con la mano levantada, ya que somos muchos en este momento.
o alguno de los profes que quisiera intervenir. Adelante, ¿quién levantó la mano? No, de un momentico ya. Luisa Fernanda, sí, adelante. Buenos días, profe Juan Carlos. Yo tengo una duda pues sobre la actual epidemia. O sea, lo que entiendo es que los casos se han ido presentando pues, ya fuera de África por movimientos de humanos, o sea, viajes o contacto con viajeros. Pero en esta epidemia, ¿qué tan importante es el tráfico de fauna silvestre y animales exóticos que en otros países pueden tomarse como animales de compañía, ya sea tráfico legal o ilegal? Sí, esa es una muy buena pregunta y realmente no es mucho lo que se conoce. De hecho, eso es uno de los principales riesgos que están teniendo los países, por lo menos Estados Unidos. Estados Unidos ha parado mucho esa importación porque Estados Unidos es uno de los países que yo no sé por qué lo hace, importa mucha fauna silvestre para mantenerla como mascota en, en, en diferentes estados. Inclusive es importante empezar a evaluar que al traer o al importar animales silvestres que no se sabe muy bien el estatus de infección o no, como los que están ya en el país como digamos fauna autóctona o endémica pueden ser susceptibles o no a ese tipo de infección. Por ejemplo, si usted va a una tienda de mascotas en los Estados Unidos, usted va a encontrar una alta variedad de especies mamíferas que probablemente o no se sabe puedan ser susceptibles a este tipo de infección y ser fuente de infección para las personas. Entonces, por lo menos se conoce que ese roedor, que es un roedor inclusive muy grande, el roedor como de pocket, que es como de bolsillo, se importa como mascota en diferentes regiones del mundo y es reconocido uno de los principales hospederos de esta infección. Entonces sí es algo que se está teniendo cuidado en el caso de los Estados Unidos y otros países, pero es muy probable que la transmisión que se esté presentando en estos países sea ya de humano a humano. Eso es lo más probable que se esté presentando. Profesor Elkin, adelante. Bueno, gracias. Dos reflexiones. Una es que esa actitud de los seres humanos, poquito, dijéramos, novelera, de querer tener mascotas exóticas, de querer mostrar entre sus relaciones sociales como la gracia de tener un animal silvestre, salvaje, un animal, dijéramos, desconocido, exótico, no solamente es el punto de traerlo al domicilio y considerarlo una mascota, sino que hay personas que van cogiendo una interacción con las mascotas que excede lo que podría ser una relación entre dos seres vivientes de dos especies distintas. Que estoy hablando es del grado como de humanización que hacen de las mascotas, hasta el punto de decir que las mascotas son como parte de la familia. En esta viruela en particular, el contacto que se estima que produce la transmisión de la infección debe ser un contacto más íntimo y sin embargo, pues se da, porque las personas no solamente los tienen en las casas, sino que los acarician, los consienten, están en los sitios de recreación y descanso con ellos, los traen a sus sitios de descanso, de convivencia familiar, los admiten a veces en la mesa y entran en contacto. Lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el manejo de las mascotas de las personas prácticamente es una convivencia muy cercana con las mascotas donde se pierden los límites. Si a veces la naturaleza destruye límites o los mismos seres humanos destruyen límites entre las áreas silvestres y las urbanas, pues aquí las gentes están destruyendo o eliminando los límites en la convivencia de lo que es un ser animal silvestre y de lo que es una comunidad
humana, porque prácticamente los humanizan a tal punto que los hacen parte de la familia y eliminan todo límite de distanciamiento al desarrollar una cantidad de caricias y cercanía mimosa con esos animales que al final hace una posibilidad muy alta de interacción. Y el segundo punto es el concepto tan trascendental de ver cómo las especies luchan por la sobrevivencia sobre la Tierra, y los seres humanos tenemos dos posibilidades. Una, de salvar las especies que queremos conservar, esas especies que están en peligro de extinción, a las cuales procuramos salvar sobre la base de intervenciones inteligentes, pero también tenemos otra actitud de que podríamos querer erradicar especies que hacen daño a la convivencia, especialmente a la sobrevivencia de los seres humanos. En este caso, hace 40 años prácticamente hacíamos un grito de victoria universal sobre el hecho de que la viruela había sido erradicada de la faz de la Tierra, y que entonces teníamos esa victoria para enorgullecernos sobre cómo la epidemiología y la medicina y las ciencias biológicas habían logrado eliminar de la faz de la Tierra un enemigo muy severo que causó tantas muertes, tanta angustia, tantas lesiones y deformaciones en los seres humanos antes del siglo XIX. Entonces, cuando realmente entramos en ese concepto de que sí hay una posibilidad, gracias a ese descubrimiento, de que una pequeña porción de contacto con el germen puede producir en el organismo una memoria inmunológica capaz de defenderse oportunamente de las infecciones y evitar la enfermedad. Eso es un hallazgo universal que nos enorgulleció a todos los epidemiólogos, diciendo qué maravilla que existan las vacunas. Hoy en día usamos las vacunas también como criterio de salvación para las grandes epidemias, y lo acabamos de vivir en esta última pandemia. Entonces la vacuna nos recuerda que sí es posible, mediante una exposición cuidadosa y mesurada, desarrollar una memoria inmunológica. Pero el punto siguiente que se nos puede ir olvidando es que también hay una amnesia inmunológica. Es decir, que tal como lo decía Juan Carlos y se ve en este estudio, individualmente o incluso colectivamente se va produciendo un fenómeno de amnesia inmunológica. Se va perdiendo esa capacidad de defensa, así sea muy lenta, como se plantea aquí, a nivel de 1.29 por año por ciento, indicando que lentamente vamos entrando en una amnesia, como ocurre en casi todos los fenómenos biológicos. Y comunitariamente, el hecho de que se vayan muriendo personas que antes estaban inmunizadas y vayan naciendo personas que desconocen totalmente el contacto con el germen, o sea, que no tienen ninguna inmunidad, va estableciendo que todo el fenómeno de la inmunidad de rebaño vaya reduciéndose a un punto en el cual, pues obviamente nos volvamos a ser susceptibles como comunidad. Para resumir, entonces el punto es la humanización de las mascotas, gran peligro, y el olvidar que realmente también hay una cosa que se llama amnesia inmunológica, y que con el tiempo se va perdiendo, y que toda esa protección de rebaño que teníamos tras un programa de vacunación, dijéramos, extensivo y efectivo, pues indica que no podemos dejar de pensar que lo que antes fue una protección colectiva amplia se puede ir perdiendo, y que habrá que establecer refuerzos sobre esa situación y cuidados todavía en la interacción con los animales silvestres. O sea, dicho en poquitas palabras, la epidemiología tiene que advertir que no se puede bajar la guardia en materia de la lucha con las enfermedades, a pesar de que ya hayamos dado pasos muy positivos en su erradicación. Muchas gracias. Gracias, profe Elkin. Juan Carlos, ¿algún comentario sobre lo que el profe Elkin, de los temas que él ha tocado? No, estoy de acuerdo en lo que él está afirmando. Es importante también aclarar que la disminución de eso ya se sabe inclusive con varias enfermedades infecciosas de origen zoonótico, y es la disminución de la diversidad de especies, en este caso mamíferas, que son las que cursan con el aumento de riesgo
de infección en las personas. Entonces, cuando nosotros hacemos una disrupción de ambientes, eso muy probablemente afecta a la población de mamíferos silvestres. Y esa población de mamíferos silvestres va, digamos, a ser migra a otras regiones. Inclusive en esas regiones que están en ambientes con una disrupción, lo que quedan son especies resilientes. Y las especies resilientes principales son las consideradas a riesgo. En este caso, por ejemplo, los roedores, en este caso algunos tipos de marsupiales. El mensaje en este caso es simplemente, hombre, hay que pensar en esa variabilidad de especies. Cada vez más nosotros nos estamos acercando a los cercos donde habitan especies que es su hábitat. Y nosotros cada vez más nos estamos metiendo en su hábitat, aumentando los riesgos de transmisión. Esto no es el caso solo de este tipo de enfermedades, este es el caso también del ébola, inclusive el origen del COVID. Inclusive el origen del COVID. Si ustedes pudieron ver las hipótesis que estos autores tienen en el estudio, mire que esta hipótesis de los residentes que se están acercando a áreas donde se aumenta la exposición en la interacción con animales silvestres, esto es muy probable también que está pasando en Sudamérica, inclusive en Colombia. Mire todo lo que está pasando. Entonces, también el llamado es a eso, es a la prudencia que se debe tener, a la legalización de todo este tipo de fenómenos que están ocurriendo, sobre todo en países en vía de desarrollo. Es bastante importante tener en cuenta. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay unos comentarios en el chat. Pues nos comentaba Andrés Rodrigo, médico veterinario de Bolivia, estudiante de la maestría, pues sobre las todavía inconsistencia pues, de información que hay sobre posibles casos en Bolivia. Hay una felicitación de parte de Freddy, que muy buena, clara la presentación. Y Michael Ceballos tiene una pregunta, no sé si tú tienes información o alguno de los asistentes, ¿qué se dice, digamos, sobre la eventual necesidad de vacunación nuevamente con vacuna para viruela y cuánto tiempo pudiera tardar la industria en producir vacunas, dado que ahora está ocupada produciendo vacunas para COVID-19? No sé si sobre este punto has leído algo, tienes algún comentario o alguno de los asistentes, Juan Carlos. Pues eso lo tienen como una pregunta, inclusive la gran mayoría de textos que pude revisar, lo tienen como una pregunta, ¿qué papel va a jugar la vacunación potencial que se pueda presentar en un futuro? En este momento no hay vacuna, no hay muchas vacunas, de hecho las pocas vacunas que se tienen están resguardadas para casos muy excepcionales, inclusive las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuentan con vacunación y es segura simplemente para ellos. Ellos piensan en sus Fuerzas Armadas como, porque sabemos que el virus, la misma viruela está en algunos lados, en algún lado de inclusive la extinta Unión Soviética, los Estados Unidos, pero eso no es algo seguro y ellos dudan de que probablemente ese virus haya tomado otras vías. Entonces por eso ellas las mantienen para sus Fuerzas Armadas. Hay algunos casos también que se ha utilizado la vacunación, pero en este momento lo que más fuerza está tomando son las medidas de contención. Entonces, sobre todo, la sintomatología, el aislamiento de personas sintomáticas, el aislamiento de los contactos con esas personas sintomáticas, la vigilancia más activa que pasiva que se puede estar presentando, sobre todo en los países donde los casos ya han sido detectados, y digamos, la medición constante de signos clínicos. Entonces, por ejemplo, sabemos que la gran mayoría, un 90-95% de las personas infectadas cursan con fiebre. Entonces, empezar a medir cada 20 horas la temperatura
corporal en las personas, sobre todo en los contactos de los casos confirmados. Eso es lo que se está pensando hoy en día. No, la misma pregunta la tienen muchos investigadores, me imagino que muchos ministerios de salud, si definitivamente va a ser necesario utilizar la vacuna. Yo creería que no, yo creería que eso no lo van a hacer y que simplemente esto, el modo de transmisión persona a persona es mucho menos eficiente que el modo de transmisión que tenía la misma viruela. Entonces, teniendo claro esto, las medidas de contención que se le pueden hacer a esos casos y a los contactos pueden ser más eficientes. Gracias, Juan Carlos. Todavía aparece la mano levantada Luisa Fernanda. No sé si se quedó levantado. ¿Tienes otra pregunta, Luisa? Profe, tengo otra pregunta. Adelante. Sobre una parte del artículo en el que planteaban que la tasa de personas expuestas a vacunación o vacunadas, a medida que disminuía, había relación con que la tasa de muerte pues de la población aumentaba. Pero me surge la duda, o pues que es importante también ahí tener en cuenta causas de muerte pues en esa población y diferenciar por grupos etarios las muertes, porque pues es como una suposición que me hago. Digamos que en ese país hay una alta tasa de muerte infantil y realmente las personas vacunadas son pues aquellas mayores que alcanzaron a ser vacunadas pues en los 70. Entonces no sé si esa relación que ellos hacen pues si es adecuada o no, porque pienso que ahí tener en cuenta la edad es muy importante. Pero no comprendí muy bien lo que me informaste. ¿Te refieres a los riesgos que ellos estimaron? No, yo creo que era antes de esta diapositiva, en el que usted decía que en el artículo decían que había como una relación entre tasa de vacunación de las personas y tasa de muerte. Entonces lo que yo entendí era que la tasa de vacunación disminuía a medida que las personas se morían, porque obviamente va a haber una menor cantidad pues de personas, entonces también va a disminuir aquellas personas que fueron vacunadas. Ah, no, ya te comprendí. No, lo que pasa es que ellos suponen que la mortalidad por cualquier causa la toman del Banco Mundial de Datos. Entonces el Banco Mundial de Datos toma en cuenta las mortalidades que ocurren en todos los países, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que las personas van muriendo, ellos asumen que de una u otra manera, y dependiendo de la edad, no, ellos sí toman en cuenta la edad. O sea, por ejemplo, personas que estuvieron expuestas a la vacuna y a medida que van muriendo, pues van a aumentar el número de susceptibles que está quedando sin vacunación. Es una especie como de disminución de personas vacunadas y aumento de susceptibles. En este caso, todas las personas que nacieron por encima de 1970 se suponen que no alcanzaron vacunación. Lo mismo que, por ejemplo, en Colombia. En Colombia creo que la vacuna paró como en 1978. Todas las personas que nacieron posterior a 1978 no están vacunadas. Esas personas se podría afirmar que estarían susceptibles a una infección por viruela del mono. Las personas que estén por atrás de 1978, de una u otra manera, están protegidas teniendo en cuenta que los virus tienen una reacción cruzada, ¿cierto? Con respecto al sistema inmune. Entonces, eso es más o menos lo que ellos logran modelar. Entonces, a medida que sigan muriendo personas del grupo vacunado que ellos tenían en cuenta la edad, es que aquí no lo logro explicar bien, pues aumentaba la proporción también de susceptibles. Y eso, de una u otra manera, disminuía la población de protegidos. Era más o menos lo que ellos hablaban. Gracias, profe. Gracias, Juan Carlos, y por la pregunta, Luisa.
No sé si alguno profe o estudiante tiene un último comentario antes de que terminemos. Bueno, entonces sería de todas maneras, pues invitarlos a estar atentos al seguimiento, ¿cierto? De cómo evoluciona esta nueva situación de esta nueva epidemia y pues que cómo sigue aumentando a nivel mundial. Imagino cuando lleguen los casos a Colombia, las medidas que se deberán de tomar pues para contener la transmisión, ¿cierto? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación nuevamente. Gracias a todos por su asistencia y participación. Y los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las